Bueno, pues hola, hola, hola. Bienvenidos en unirse con Gracias. su Hola, hola. enseñanza. Todos han ahorrado banda ancha. Ahora podemos iniciar las cámaras. Has ahorrado 2 MB por mes. Bueno, pues vamos a ver que tal como he anunciado, eh, hace años hemos compartido este día también acerca de la lección del día 238, una sesión, pero primero quería mostrar esta parte con la lección, entonces estaba más detrás y ahora estaba aquí guiado más como al comienzo, minuto 18, pero tal vez hace sentido para mirar más tarde a toda la grabación. Y bueno, se trata también cómo el ego usa la idea em, del servicio o de servir, pero se refiere con el pasado para determinar lo que beneficia a sí mismo, a los demás en relaciones personales y situaciones, ya tal vez podemos decir especiales. Bueno, de cualquier manera, vamos a ver que solo no sé qué este clip va a ofrecernos en detalles. Bueno, entonces vamos a mirar juntos y regresar y ver cómo y qué pasa con nosotros. Oh, Mago tiene tiene otro horario de nuevo. Ah, qué bien. Ok, bueno, pues Juan querido sigue siendo para él su hijo, quien fue creado. Y obviamente, si yo comienzo a reconocer la luz en mi hermano, en mis propios reflejos de mi propia mente, ¿qué va a suceder? Ellos van a comenzar a reflejar la luz a mí, ¿no? Reflejarme su propia luz. Eso es un milagro, ¿no? No hay explicación para esto, ¿no? Es un total milagro. Y todo lo demás es, llamamos la transformación y es el tiempo de hacer sus inventarios y mirar hasta cuándo todavía queremos vernos en significados limitados, en significados que de hecho son fragmentos o son reconocimientos parciales que tratan todavía de fragmentar lo que es íntegro, lo que no se puede fragmentar ni dividir. Es impresionante a ver cuál involucración, esta educación del ego durante miles y miles de años, ¿no? Lo que ha dejado, ¿no? Porque es, todavía necesita un momento de reconocer la verdad, ¿no? En vez que solamente, aquí está este aspecto del ego, este aspecto
del mundo, este aspetto de un cierto significado que demuestra algo y así tiene su propia realidad o representa algo que me gusta o no me gusta, ¿no? Y eso es el juego, ¿no? De la condición humana que está en esta elección, me gusta o no me gusta, ¿no? Deseo así, ¿no? Me gusta es un deseo y no me gusta también es un deseo, ¿no? No me gusta es un deseo para no verlo más, ¿no? Si podría excluir esta variante de delta, ¿no? Entonces tal vez no habría una variación de lambda del COVID. Si podría excluir por fin la muerte de mi experiencia. No, la muerte no existe. Tú como hijo de Dios eres libre. ¿De qué estamos hablando? Y así comenzamos a demostrar lo que es representación de la vida eterna, la vida que compartimos con nuestro Creador, esta vida que no conoce nada de una muerte. Y si la muerte tiene un cierto significado, déjalo ser la, ahora me falta el verbo de nuevo, decomposición. Descomposición. Descomposición a través de fungos fantásticos. Descomposición. Descomposición. Fungis. ¿No? Si esta representación, ¿no? Como me ha encantado, como por la cámara, ¿no? Hicieron un video que de hecho es una acumulación de fotos Wow. durante un cierto tiempo, Ujú, ¿no? ujú, Semanas, meses, tal vez años, ¿no? ujú. Y entonces, ¿no? Ese ratoncito creo que fue o algo, ¿no? Un ratoncito. Y el último fueron los pelos. Y todos los demás ha bajado a la tierra de nuevo. Wow. Está involucrado de nuevo para incrementar compost o ¿no? Sí. Composición de la tierra, el compost, ¿no? Que más nutrición El abono. para el suelo, ¿no? Para la tierra, ¿no? Entonces, si tienes El una abono. idea de la Lo que nos muerte, está pasando. exacto, si tienes una idea de la muerte, piensa qué valoroso eres para ser más nutrición para la tierra, ¿no? Y algo, una versión más grande va a crecer y usar el nitrógeno de tu asociación falsa corporal. Ah, ¿No? Qué impresionante propósito has cumplido en tu vida, entre comillas, vida humana. Has servido para alimentar la tierra, ¿no? Y por eso tenemos que aprender y practicar que no somos un cuerpo, que podemos reconocer que hay un plan que nos está dado y este plan sirve para la salvación, ¿no? De nuestra propia, ¿no? Concepto del yo, nuestra propia asociación en cual ya admitimos que a través de un cambio mental llegamos a una decisión en cual, de hecho, elegimos que ninguna forma o expresión como parte del sueño no nos sirve más, ¿no? Como
termina con somos los niños felices que juegan el último juego de la salvación, ¿no? Eso es el fin de la película, ¿no? ¿No? Pero más allá de esto, todavía hay un pensamiento en cual no hay más invitación de un juego feliz o de jugadores felices. No hay más necesidad de un reflejo que representa el mundo, ¿no? Todo está perfectamente contento en sí mismo, en su experiencia de ser luz, de ser como Dios nos creó. Y con cuál acción estoy vinculando en mi propia experiencia humana, como en esta expresión entre nosotros, ¿no? Como en la relación que tenemos como compañeros. Tal vez lo más cerca o cómo puedo acercarme a este desaparecer del sueño es ¿qué necesitas, hermano? ¿No? ¿Qué quisieras? ¿Qué son tus últimos deseos con cuáles puedo servirte o puedo ser parte de una aceleración que se puede cumplirlo, ¿no? ¿No? Es impresionante que me entra en mi mente también historias o ¿no? Como cuentos de mis hermanos y después muchos años con el curso en la conexión con el máster y, y entonces como hay hermanos que acerca de la edad necesitan ayuda y servicio de otros hermanos, ¿no? Y hay ciertos hermanos que solo quisieran prestar este servicio en respecto de su plan, ¿no? Entonces, es este hermano o hermano que necesita y está en esta posición de recibir ayuda, todavía tiene que convertir y transformar los planes de estos hermanos que quisieran solo ayudar en una cierta manera. No, tú también tienes que comer vegano, ¿no? O tú también tienes que aceptar lo que tal como presto el servicio a ti, ¿no? Es como, dame una pausa, ¿no? Es como, no es acerca de esto, ¿no? Es el plan de la salvación, no es tal como yo quiero experimentarme o yo quiero vivir este sueño, como yo quiero jugar en mi sueño, ¿no? Es la pregunta, ¿qué es lo que tú quisieras? ¿No? Como, nada, si miramos en esto, de hecho, este hermano tiene miedo en su mente, ¿no? Es miedo de la muerte, de hecho, ¿no? De una realidad de la muerte. Y así quisiera salvar a esta hermana para, para continuar su pequeña vida un poco más, ¿no? Si te presta el servicio en la forma más saludable, ¿no? Entonces no vas a despedirte hoy o mañana, ¿no? Y todos tenemos estas conexiones con viejitos, ¿no? Si es familia o hermanos, todos lo tenemos.
qué oportunidad, ¿no? Wow, qué Siempre me regalo. encanta ver qué oportunidad estos hermanos, estos reflejos de mi propia mente me dan, ¿no? Me, me ofrecen una oportunidad, ¿no? A ver si estoy agarrándome a conceptos o si simplemente dejo ir, estoy fluyendo, estoy solo en servicio y estoy sin hacer algo equivocado o conflictivo, simplemente preguntar qué es lo que necesitas. Dime, estoy aquí para ayudarte. Claudia, dime. No, me acaba de bajar una idea y no solo es a los viejitos, sino a las personas que están enfermas o lo que sea, ¿no? Uno empieza, o que ya, y uno, no, a ver si le alargo la vida, y no, todo, como que todo el mundo viendo a ver cómo no, qué necesita realmente, ¿no? Es como que en varias formas, de esta forma, pasa esa idea de ver cómo, no, mira, si hicieras esto, también en personas que están enfermas, ¿no? O que están, ¿cómo se llama? Des- Desahuciados. Descapacitadas. ¿O cómo? Desahuciados o discapacitados, o O- bueno, diferente, o sea, lo que sea. Discapacitados. exacto, exacto. Y entonces Discapacitados. están rodeados, ¿no? Familia o de afuera profesionales. Y ya, claro que hay un plan y una lista que necesitarían y lo que más le conviene, ¿no? Qué Y feliz. todos corren en una muralla, ¿no? Mm, Que es la muralla de sus propios conceptos, de pensar y creer, yo sé lo que beneficia lo más a esta mm. persona, ¿no? Pero esta persona no soy yo, ¿no? Es perfectamente separado de mí, ¿no? Porque yo soy aquel quien ayuda, ¿no? Yo soy el, la enfermera o cualquier el médico o cualquier profesional ayudar y soportarles, ¿no? El momento que cortamos esta brecha, ¿no? Y lo cortamos a través de reconocer nuestro propio ser, no podemos aplicar más nuestros planes del pasado, ¿no? Pero lo que se abre y muestra es no solamente soy completamente en servicio, que tú, Julián, siempre haces énfasis, ¿no? Como no tenemos otra función que está en servicio de él y ser visible, ¿se dice así? Ser visible, ¿se puede decir así? Mm. Ser visible en Servidor, Ser sí. invisible, sí. ser visible como adjetivo, adverbio, ¿no? Servidor. En una manera que, um, que es una representación despertador del sueño, ¿no? Como es una manera que facilita el despertar en el sueño, ¿no? Despertarnos, ¿no? Y lo que veo también, lo que se abre, para mí más o menos estoy bien entrenado en eso y menos quisiera aplicar algo de este tipo de conceptos, ¿no? Y así experimento más la pura unión en una mente y todo es acerca de la comunicación, ¿no? Como así lo veo, ¿no? Claro que presto cierto servicio y que quisieras, que necesitas, pero es todo solo parte de una más grande comunicación, ¿no? Inclusive la comunicación en palabras, comunicarnos aquí, cómo estamos o mirar ciertas situaciones o ciertos cuentos, ¿no? Todo es incluido, ¿no? Pero es recibir mi propio ser y entonces irme más allá de
de un significado, ¿no? Es como puedo escuchar cualquier cosa del pasado o cualquier representación de, que hemos observado y percibido. Eso es parte del tiempo, ¿no? Y puedo recibir todo esto, pero puedo encontrar esta persona ahora, ¿no? Como en la verdad, en, en la luz del mundo, ¿no? Bueno, así vamos a dejarlo. Muchas gracias. Hemos recibido algunas indicaciones donde queremos mirar. De seguro es acerca de ideas como ayudar, cómo transformar primero los conceptos acerca de ser visible y así simplemente buscar la comunicación y buscar la unión que nos ofrece una experiencia para nosotros mismos. Bueno, cualquier cosa que entre en tu mente, siéntete libre de abrir el micrófono, compartir, preguntar, porque por fin no importa, eres nutrición para la tierra y eso es tu propósito aquí. Como has escuchado, si quisieras extender tu propósito hacia un servicio más grande, bueno, tenemos que mirar eso. Me encanta la idea de servicio como, no como pretendiendo que hay alguien fuera que necesita de mí, de mi ayuda o de mi dar, sino que al final cuando doy no es sino a mí a quien me lo doy. Es ser visible no para el otro, sino ser visible, aquí estoy presente, es una manifestación, ¿no? Es, no sé, me dio como un- una manera donde no hay una dependencia, no soy usada para hacer algo para el otro, sino me vuelvo visible para mí, no sé, o sea, me, me puso como en una acción no de buena, ni de buena persona, ni de voy a hacer algo bueno por el otro, como un médico puede ayudar a un enfermo o una madre a un hijo o un profesor a un alumno, sino que al final sí, sigo siendo yo no sé, el protagonista o sigo siendo, volví, ser visible, me vuelvo visible, me vuelvo acción, no sé, me Ya, parece gracias. muy bonito. Si miramos de la perspectiva de la filiación, ¿no? Prestar servicio a la filiación, que es nuestra mente en la integración de todas las ideas de cada uno. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el mayor servicio que puedo prestar? ¿No? Y esta pregunta cada uno de nosotros tiene que contestar, ¿no? Porque por fin, no importa cómo lo expresamos, el mayor servicio es recordarnos de la verdad, ¿no? Recordarnos qué es verdaderamente sucediendo en este momento, ¿no? Hoy también estaba invitado a hacer una sesión preparatoria para el festival en Inglaterra. En inglés fue. Erika estaba presente, ¿cómo no? Y, y fue como estaba guiado a mirar
al propósito de unirnos, ¿no? Que cada reunión, ¿no? En un momento también tenemos una reunión aquí en Wisconsin y tenemos oportunidades a reunirnos constantemente, en verdad, ¿no? Ahora mismo es una oportunidad. Y entonces lo que ha entrado en conexión, y eso también fueron las palabras de Jesús desde el capítulo 17 sección 5, fue acerca del instante santo o cómo puedo sanar en mi mente esta falta de usar el instante santo constantemente en cada situación, en todas las relaciones, ¿no? Porque si estoy aplicando el instante santo, claro que el beneficio para toda la filiación se muestra obvia, ¿no? Y eso es que queremos clarificar aquí, ¿no? Queremos clarificar que nuestro servicio de uno al otro, no importa en cuál marco está puesto, por fin es experimentarnos en un instante santo, ¿no? Y ofrecer un instante santo. Ya, los chicos se van a la cama. Ya, eso pienso que es una directiva valorosa, ¿no? A recordarnos con claridad que en cualquier manera, tal como lo jugamos, lo que ofrecemos, si hay una acción o no hay necesidad de una acción, todavía tiene que ser un ofrecimiento de un instante santo. Y lo que el instante santo ofrece a la filiación va a cumplir nuestra función aquí, ¿no? Porque experimentamos la cumplición y la sanación para nosotros mismos, así todos están incluidos. Y eso es entonces no más nutrición para la tierra, sino nutrición para todo el universo, ¿no? Nutrición para la filiación. Es el pensamiento creativo, pensamiento de la luz. ¿Quisieras añadir algo, María Juliana? Estaba pensando en la creación, es como crear acción, crear acción, comunicaciones, es que todo lo que dices de dejar, de dejar eso que como dar nutrición a la tierra, es creación, que lo que la tierra es, simplemente la tierra da a borbotones, es materia, es espíritu, es dadora, materia es madera, no sé, y es esa acción de crear acción, ¿sí? Cuando doy es a mí a quien me lo doy, cuando no doy, yo misma apago la luz o sí, no hay visibilidad, no me vuelvo visible, pero no para ser protagonista, sino para hacer mi deber, lo que es, vengo a dejar mi piel y todo mi ser en la tierra, o sea, no me quiero llevar nada y decir, miércoles, si lo hubiera hecho mejor o si, como ese arrepentimiento, de pronto en esos bordes de la muerte, cuando uno está ya en el punto de irse y decir miércoles,
qué vaina, no, no lo di todo. Eso debe ser un lugar como donde no lo dice todo, no lo dice completo, ¿no? No, me quedé, me quedé con algo que no. Eso de la nutrición en la tierra me dejaste, wow. Ja, pero sí, el problema también se encuentra en el significado de la tierra, ¿no? No hablamos de la tierra T mayúscula, sino la tierra, tierra tal como lo mencionaste, es visible y percibido como materia, ¿no? Y todo se cambia constantemente, ¿no? Aquí fue el ratoncito, entonces los fungis se preocupan, prestan su servicio y simplemente este ratoncito se convierte en polvo, en cenizas, ¿no? Y así nutre la otra ilusión que llamo tierra, ¿no? Todavía esta parte del servicio todavía está vinculado y tiene su fundamento en su manera de pensar, que es ilusiones, ¿no? Que son ilusiones. Y eso es el problema. Ahí no hay escape, ¿no? Este círculo de nutrir la tierra en innumerables maneras hemos jugado trillones de veces, ¿no? So, tenemos que mirar también, tú has usado la expresión creación, crear, ¿no? Y aquí ya de seguro voy a clarificarlo para mí mismo, porque claro que podría decir crear acción, pero esta acción sería A mayúscula y sería la acción del pensamiento creativo, la acción, la extensión literalmente del pensamiento de Dios, de la creación. Eso puedo decir sí, pero crear, entre comillas, hacer una acción, ¿no? Hago conscientemente una acción como estoy apagando la luz o iniciando la luz, ¿no? Es de seguro no es creación, ¿no? Eso es una sea en nuestra mente y también es parte de la ilusión, es parte de nuestro sueño. Crear en el sentido verdadero, extender el pensamiento creativo de la mente de Dios, en verdad es cuando uso la palabra acción mayúscula A. Entonces es simplemente el pensamiento que se extiende a todas partes de mis ilusiones y va literalmente brillar a mis ilusiones, y estas ilusiones no pueden defenderse ante esta luz. Van simplemente a mostrar su naturaleza de nada, ¿no? Van a desaparecer, decimos, ¿no? Y cualquier otra acción, una acción en el tiempo, a la línea temporal, que estoy haciendo algo, de nuevo tiene su marco del comienzo y del fin. Todo lo que tiene comienzo y del fin y un fin no es creación. Creación es infinito. Creación no tiene ningún comienzo ni fin. Ahí somos co-creadores y creamos con Él. Cuando no tenemos tiempo en nuestra mente, cuando simplemente somos, ¿no? Siendo el pensamiento, ¿no? Entonces no sé quién soy, no sé dónde estoy, no sé qué edad tengo, no, no tengo ningún nombre, no tengo un mundo, no soy parte de un intercambio como observador del mundo, no hay nada que hacer. Ahí
estamos simplemente en conexión con Él, en paz, en amor, en luz, en, en lo que es libertad, ¿no? Libertad de sus propios conceptos. Y me encanta cuando Jesús en el curso dice, hey, mira, todo lo que estás pedido aquí dentro de tu sueño en tiempo y espacios es sanar. Aquí sucede la corrección, aquí tienes el Espíritu Santo, Él te ayuda para reemplazar todos tus conceptos, toda tu manera de ver las cosas, pero no estás creando aquí. El momento que estamos cre extender creación, creando, no más estamos aquí. Estamos literalmente afuera del tiempo, afuera de nuestra concepción del yo. Ahí está creación, crear. Todo otro crear, entre comillas, lo uso en mis libros también, pero lo pongo entre comillas, ¿no? Es fabricar, es así, tú sabes, Claudia, estás citando, ¿no? Está entre comillas, ¿no? Lo uso como palabra porque es común usar la palabra, pero no es parte de la creación, es todavía parte del concepto del yo, ¿no? Es todavía la mente que tiene su propia voluntad, que piensa que sabe quién es, que hace, que está observando, que está nutriendo. El momento que tengo la idea, estoy nutriendo ahora ah, la tierra porque estoy desfragmentándome rápidamente. Entonces ya estoy soñando de nuevo, ¿no? Es parte del sueño. Pero el cielo a la tierra, ¿no? Y literalmente tierra el cielo a la tierra significa también que reconozco y veo una tierra que es tierra T mayúscula. Es el mundo real, lo llama en lo que ha llamado en la tierra, ¿no? El momento que en verdad traemos el cielo a la tierra, el mundo acaba de existir, yo acabo de existir. Eso es, no está bien entendido a través de esta frase en la Biblia, pero si lo investigamos y respondemos de nuestra experiencia, entonces solo puedo decir sí, es perfecto y es así, pero entonces no más es la tierra perceptible que percibo, sino es la tierra, el espacio en cual me recuerdo de mi unicidad con Dios, por ejemplo, ¿no? Ah, Nancy lo hizo. Has recibido algunos rayos de luz para hacer electricidad. No sé, eso que ha entrado en mi mente fue, ay Dios, electricidad, una tan poca energía y entonces no, pretendemos si nos falta o no podemos. Es tan pequeño todo aquí, ¿no? Es Sí, impresionante, ¿no? sí, pero bueno, se dio el milagro, porque estaba desde las 4 de la tarde. Pero yo dije, bueno, quiero entrar a la sesión. Y es que esto había terminado, ¿no? O sea, pasaba pero con muy poca frecuencia. Y ahora otra vez, el domingo estuvimos como 12 horas, una cosa rara. Entonces no sé qué pasa. Pero me Bueno, perdí queremos esa escuchar muy justo. rápido de ti tu opinión o tu expresión, tu enseñanza acerca de, estamos hablando, en el clip fue como había una énfasis de ideas de ayudar y prestar servicio, pero
echar sus conceptos al otro, en vez que simplemente buscar la conexión y vea que en esta unión todo está cumplido y no tengo que salvar el otro para sobrevivir o que se cura aquí todo esto, sino que tal vez tenemos otra fuente de nuestro servicio que no se preocupa tanto de la situación tal como aparezca, sino nos preocupamos solo dónde está mi posibilidad de experimentar un instante santo. ¿Algo que entra en tu mente en respecto? Mm. Ah, wow. Bueno, como estoy experimentando este momento, es increíble porque están sucediendo muchas cosas que yo siento que en un instante que ya pasó, tal vez he estado como muy aprensiva, pero ahora estoy bastante tranquila. No porque por lo que suceda, sino porque yo sé que eh, el estado en el que yo me encuentre es lo que me va a mostrar realmente la decisión que tomé. ¿Voy a seguir en este jueguito macabro del malo, el bueno, la víctima, el victimario? ¿O voy a aceptar mi inocencia completamente? Porque si yo la acepto, yo no sé qué va a pasar allá afuera, pero yo quiero pararme ahí. Ya, Yo soy inocente y mi hermano también porque mi hermano soy yo. O sea, no hay separación, ya. no hay víctimas, no hay victimario. Y en otro momento, cuando estas cosas sucedían, me robaban mucho la paz. Ahora me pregunto, ¿qué puedo hacer con este momento para realmente no perder el estado de paz? Y me vienen cosas, ¿no? A veces es quietud, a veces es alguna otra cosa. Ahora estuve bastante tranquila, dije, no, voy a quedarme tranquilita, porque siempre quería estar como haciendo cosas como para que el tiempo no lo sintiera. Digo, no, tranquila, quédate quieta a ver qué pasa. Ajá. Y Sí, llegó. eso es una expresión que estás más enfocado, ah, dónde está mi instante santo y cómo puedo muy rápido reconocer que es una oportunidad en verdad para mí misma, ¿no? Para que puedo ofrecer a este instante santo, ¿no? Vamos a imaginarnos antes que te apagan la electricidad de nuevo. Vamos a imaginarnos que este corte de electricidad nos ofrece la oportunidad de bendecir, de amar, de ofrecer un instante santo. Sí, primero la mente humana quisiera resolver el problema. ¿Cómo puedo resolver el problema? Tengo miles de soluciones a mano, ¿no? Pero hasta llego que veo que mi única función ahora es usar el instante santo para compartir un instante santo. Y eso puedo hacer con todos involucrados, ¿no? Aquellos que son aparentemente responsables para los cortes o si hay electricidad, los políticos, todos. Mi vecino que quita más electricidad que yo, tal vez, está culpable también, ¿no? Todos somos, y primero me gustaría proyectar, ¿no? La culpa a todos aquellos, pero en verdad estoy invitado a recordarme que es una oportunidad para mí a cumplir otro propósito, ¿no? Mi propósito no es salvar el mundo en la afuera, en la prisión. Mi propósito es ofrecer este instante santo y entonces confiar que milagros ocurren y el milagro es literalmente también mi corrección en mi mente en cual estoy aprendiendo. ¿Cómo yo me hago dependiente de electricidad de una minúscula eh, un fragmento de energía
que es dispuesto y disponible para mí, ¿no? Es aquí nos liberamos también cuando nos recordamos, ¿no? Porque aprendemos entonces liberarnos literalmente de estas dependencias comunes. Yes. Ujú. Porque en verdad no somos de aquí ni tenemos nada que hacer con este marco de apreciación del mundo, ¿no? Pero estoy aquí a cumplir mi función. Y para cumplir mi función tengo que ofrecer algo, lo que no es de este mundo, ¿no? Wow. Ese es el verdadero servicio, ¿no? Ya. Estar presente en todo lo que parece estar sucediendo, ¿no, Nancy? Todo lo que parece qué dicha que si va la luz, pues tengo tiempo para brillar mi luz y no dejarme llevar por el caos de lo que parece estar sucediendo, wow, más introspección y ver eso caos que causa. Imagínate 12 horas, uy, Dios mío, el semáforo, la gente asustada, el apagón y todas esas cosas que se oyen, que no sé qué, y son momentos para realmente estar ahí, darme cuenta quién soy y brillar en eso y no prestarle atención. Ahí ayudo, realmente estoy prestando el servicio y no me dejo llevar por eso que parece estar sucediendo. Entonces, hay paz en mi corazón, ahí nos damos cuenta que no se trata, y gracias Te por recordarlo, porque pues obviamente con la familia y con las cosas que parece estar sucediendo, donde uno parece estar bien, todo parece, nos dejamos llevar y sí, cae uno en tentación, ¿no? Tengo que ayudar, ¿no? Porque a veces, o porque soy espiritual, o porque soy la hija, o porque soy ciudadana, no sé, cualquier cosa es una excusa perfecta para creer que tengo que servir o a la tierra, uy, están acabando la tierra, están sembrando o están cortando árboles, o no sé. Entonces tengo que hacer una campaña. No se trata de eso y tal, lo que tenga que hacer, sino estoy entendiendo que es como no ser de ningún bando, sino lo que dijiste ahorita me encantó, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar, no? Si se ve la necesidad, que aquí estoy, pero no quiere decir que le dé valor a eso que parece estar Ujú. sucediendo y no involucrarme en el sentido de malos o buenos o tiene que ser así o porque es viejito. Mira, a mí cuando estuve en la academia, una de las cosas que me impactó cuando llegué fue ver a personas mayores. Nosotros tenemos mayores, ayudarlas porque están alzando algo, porque están haciendo. Entonces uno se iba y me dice, ¿tú crees que yo no soy capaz? Me acuerdo una vez fue Pat, o no me acuerdo con quién estaba. Y yo decía, ¿cómo es que hay hombres aquí ya es más, y nadie le ayuda? Y entonces yo me fui Mm. corriendo a ayudarle, no ven, tratar de. Y ella me dice, ¿tú crees? Porque se dio cuenta que no era desde la neutralidad, sino desde pobrecita, viejita o lo que sea, ¿no? O sea, o para mí fue esa y me encantó porque dije, wow, ¿cuántas veces hacemos esas cosas desde imposibilitando o dándole valor a una memoria o a una idea que es falsa? Porque realmente me está mostrando es algo que hay en mí, una idea que tengo que soltar y liberar. No sé, pero me Ya, no, encanta. es un buen aspecto, gracias. ¿Y cómo podemos llegar a esta claridad en nuestra mente, ¿no? Claro que la pregunta es ¿cómo puedo ayudar? ¿No? Vamos a generalmente poner esta pregunta, ¿no? Y a llegar a un ofrecimiento diferente, una acción diferente, a un recordatorio del valor del instante santo, por ejemplo, es solo, y eso es el progreso que podemos hacer en nuestra transformación, cuando la respuesta se clarifica hacia no sé cómo ayudar. Ujú. Wow. Eso es crucial porque estoy llegando a la situación ya con miles de soluciones que el ego está involucrado. Mira, podemos ayudar en esta manera. Elige tú cómo te sientes lo mejor, ¿no? Exacto. El ego nos permite elegir y así podemos elegir entre
miles de formas como ayudar, todos involucrados en el sistema del ego, ¿no? En la limitación. Solo cuando llego, yo no sé cómo ayudar, Wow, pero qué maravilla. reconozco que hay aquel quien es verdadera ayuda para todos, inclusive para mí. Yo también lo veo en este servicio en el restaurante. Cuando tengo una idea cómo ayudar a otros, lo que sucede es las situaciones se acumulan y muy rápido se convierte, se pone demasiado. Porque cuando es demasiado, reconozco, no puedo ayudar, no puedo prestar la ayuda de mis soluciones, ¿no? Ujú, Solo cuando llego, ujú, yo no sé cómo prestar la ayuda, pero dejo aquel literalmente usarme y extenderse ujú, con una ayuda que en verdad no se puede medir ni percibir ni conocer aquí, ¿no? Conceptualmente. Entonces me relajo, estoy feliz, estoy extendiéndome, no me preocupo en verdad si todo es perfecto, pero la sí, gente también están felices y contentos, ¿no? Y claro. así puedo ver que la ayuda en verdad me trabaja y trabaja a través de mí. Y no es mi idea, ¿no? Que estoy trayendo del pasado. Gracias, así es. Y pareciera, lo que dices me acaba de hacer preguntarme cuando yo creo que yo debo involucrarme en un servicio, en ayudar, es porque yo pensaría que hay una situación que está en problema, o sea, que hay una situación que merece una solución. Entonces yo tengo que intervenir y decir, ah, sí, tengo que prestar mi servicio a algo que de pronto se debe solucionar y al final no hay ni siquiera ese momento, ¿no? Del problema. Tampoco hay problema. Exacto. Tampoco hay problema y no hay solución. Pero la No solución hay que entonces no solucionar. más está aquí, ¿no? La solución está reconocido en literalmente al otro lado, ¿no? En nuestra mente pura, ¿no? O en la inocencia de aquí estoy jugando con estas cosas, ¿no? Pero me recuerdo que eh, no sé que yo soy aquel quien sabe cómo solucionar problemas o cómo ayudar a otros, ¿no? Sí, Y mamá. otra cosa, ok, Ok. entonces, solo una cosa añadida, porque el, hay un síntoma en cual se puede medir eso y verlo si estamos en esta alineación y no. Y es muy devastador para admitirlo y entenderlo, pero es así. Si estoy ayudando de mis propias ideas, mis propias soluciones, es como 99% del mundo vive así, ¿no? Y, y no conoce algo diferente. Pero entonces, lo que se demuestra y también se acumula es ¿qué cosa? Muerte. La muerte no sale. Eso es el resultado y es evidencia. Estoy aplicando mi propia idea de ayuda. Todavía muerte está tal vez en la periferia o no tengo nada que ver con ellos, sí, sí, pero la muerte está allá. Cuando ya la ayuda es de Él y nosotros hacemos el paso hacia detrás, no hay más muerte. Nancy. Es que recordé un documental de un accidente que pasó en Colombia, en la selva, ¿no? Y me vinieron las imágenes, ¿no? Porque los militares
tenían de verdad el pleno empeño de conseguir a los niños porque había un tiempo, si no, había un bebecito, si no conseguían a los niños, pues iban a morir. Y ellos pusieron el corazón. De hecho, el que comandaba la búsqueda oraba, iba a la capilla, oraba y salía. Y tenían 15 días buscando y no encontraban nada, ¿no? Y en una de las oraciones recibió que tenía que permitir que los indígenas lo ayudaran. Los indígenas lo consiguieron a los 2 días, creo, rapidito. Pero ¿qué hacían los indígenas? Se conectaban, ¿verdad? Recibían la guía, ¿ok? Y los consiguieron así. Fíjense que los militares le pasaron a los niños por al lado como 2 o 3 veces y los niños se escondían porque no le tenían confianza. Además que ahí, que me encantó porque como que se dieron el permiso para hacer un documental desde mucho más allá de cubrir cosas, ¿no? Los niños estaban protegidos por la madre naturaleza, por esa parte de la naturaleza que es divina, pero hay una parte ahí también muy oscura que quería cobrar la vida de los... O sea, una cosa espectacular ese documental y como es un hecho real. Ya. Y me vinieron todas las imágenes. Vamos hacia un paso más, ¿ok? Ok, Podemos, podemos hacer un paso más. Y eso sería encontrarlo ahorita, no toma ningún tiempo. Y también, ¿qué factor incluimos? Ya, y representa literalmente el Cristo presente y cómo Él lo hace. ¿Qué sería la acción? ¿No? Es solamente pongo la imagen que hay un otro paso y hay algo. Sigue siendo, eso es muy bien lo que los indígenas hicieron, pero también algo que es inmediato. ¿Y qué sería esta acción mental? ¿Cómo podríamos llegar a algo que es inmediato, ¿no? entregar la situación. Encontrarles inmediatamente y también saber que es literalmente la mente del Cristo mismo. Roxana, ¿tienes una idea? No te No escuchamos. te escuchamos, Rosana. El instante santo. Ya, el instante santo es una miniatura de eso y de seguro se podría llamarlo también instante santo, pero ah, en este respecto tengo una otra idea, otra palabra. ¿Qué es lo que, no? Si tú eres el Cristo, tú te conectas con el Cristo y traigas el Cristo ahora mismo para, y estás determinado de encontrar este ser o la verdad de este ser. Entonces, ¿qué pensamiento, qué reconocimiento necesitas o Él va a darte? Y así en verdad. ah, Solo así podemos salvar el mundo, salvar a nosotros mismos en el sentido verdadero y no al nivel del ego. Que yo soy ellos. Ok, eso es ya un buen Más pensamiento. cerca. Y sí, Que yo bueno, soy. es un Caliente, hecho. caliente. Pero si eso es una premisa también y un hecho, entonces todavía sí, tenemos que incluir y transformar la imagen. La imagen es que alguien se ha perdido en las selvas. Eso todavía necesita transformación. Que no está pasando nada, sí. Es como, claro, lo que hace el entrenamiento, ¿no? Que te Otra saca la idea. expresión, Claudia, que no pasa nada. Otra expresión en respecto con la historia, con las imágenes del drama.
que es un miedo, es que es mi miedo, ¿no? Es reconocer que es una proyección mía de un miedo que puede haber un peligro, que puede Sí, haber, que pueda haber eso, un peligro. en la acción de transformarlo va a aparecer eso, pero cuando estoy llegando Ok, a recibir su claridad y son puros reconocimientos de la verdad, entonces ya he pasado la transformación de cualquier tipo de miedo. Pero lo que entra en mi mente es, y eso es tal como la manifestación del Espíritu Santo piensa y quisiera ofrecernos esta claridad. Es imposible que alguien podría ser perdido. por ¿Qué eso, tal? no está pasando ¿Eh? nada. Exacto. No Por ha eso pasado nada dijo, de lo peor. exprésalo en diferentes palabras. Ah, ok, En la ok. inclusión de la situación. Ah, ok. La situación incluye con la claridad. Es imposible que Ujú. alguien Que es esté perdido. perdido. De Si tengo perdido. que creer y mi creencia tiene que ser que una forma de pérdida tiene realidad, Ujú. ¿no? O de Pero si dolor o de sufrimiento. investigo en mi mente esta realidad, descubro que no tiene realidad. Ujú. Es mi alucinación, mi proyección. Yo estoy proyectando a ellos. Y esa imagen significa que están perdidos. Bueno, si ellos están perdidos, y eso es Roxana, también entonces en el reconocimiento, yo estoy perdido. ¿Es posible que yo estoy perdido? Y si me siento perdido, ¿con qué cosa estoy perdido? Bueno, estoy perdido geográficamente, ah, norte, sur, oeste, este. Sí, eso es posible, pero en verdad siempre estoy perdido. Yo no sé dónde yo pienso, es este lugar, donde este lugar en verdad es. En verdad es completamente sin... ah, no tengo las, ¿cómo se llaman? Coordinates, ¿no? Coordinates. De Coordenadas, nada. Coordenadas, Coordenadas. ya, coordenadas. exacto, porque he olvidado las coordenadas. Entonces, donde Me pienso perdí. que estoy, en verdad no estoy, ¿no? Y donde puedo llegar de nuevo es, bueno, si estoy perdido, entonces estoy perdido completamente. Pero Wow. ¿dónde puedo estar perdido? Solo en mis propias ilusiones, de mi propia fabricación. El Súper. momento que regreso a la conexión con Él y me siento seguro en esta conexión con Él, y este es de nuevo la experiencia del instante santo, Mm, entonces enseguida reconozco, es imposible que estaría perdido, ¿no? Sí, es como el mundo fabricado, el mundo que yo traje Ya, y que tengo que liberar. O sea, no hay el mundo donde yo creo que hay alguien que está sufriendo o que hay alguien que está perdido o que hay algo que está en un error. Nada, no hay ni un error. No y hay ahí, un mundo, sino el mundo que es. No es el mundo que yo traje pequeñitico, chiquitico, lleno de trampas, de peligro, sino el ya. mundo real. Pero si pérdida o está perdido tiene una realidad que en la verdad tiene una realidad, ahora mismo estamos transformando esta idea, ¿no? Entonces, puedo preguntarme, ah, ¿son aquellos que ese aspecto de mi ser verdaderamente perdido y donde no están perdidos? Entonces yo literalmente los deslocalizo de este lugar perdido en la ilusión hacia la mente de Dios, porque solo en la mente de Dios no están perdidos. Nadie está perdido en la mente de Dios. Eso es la acción de cómo resolverlo y sanarlo inmediatamente. Eso no toma tiempo. y no Es importa el resultado. literalmente de esta localización donde les he condenado y puesto, ¿no? Perdido en las selvas,
las selvas convierto en selvas mayúscula, que es la mente de Dios, ¿no? Literalmente les libero, saco de la ilusión y les transfiere en mi mente hacia Dios. Y allá es imposible que estarían perdidos. ¿Quién se preocupa en cuál coordenadas se encuentran? Todos estamos en cualquier coordenadas exactamente como lo elijo por mí mismo. De hecho, hay un capítulo en el nuevo libro, en el, el día 3 acerca de eso, que son las coordenadas para Y eso para eso, la salvación. realmente haciendo eso estamos deshaciendo todas las ideas, permitiendo que todas esas ideas que me mantenían en el infierno, ¿no? De mi mente Yes. se vayan disolviendo. El resultado realmente no importa y va a ser perfecto como sea y se va a sentir así, ¿no? Pero es ese momento que entra el pánico o la duda o el resentimiento o la desilusión o la angustia o lo que sea, es en ese momento que necesita la redención, ¿no? Que esa me encantó, de gracias. O sea, la idea de no está pasando nada, lo libero, me libero y libero todo lo que parece y lo entrego a la Pero tengo mente, que a la fuente. incluirles, ¿no? ¿Ah? Tengo que incluirles. Claro. Tengo que unirme porque soy yo. Y Es, literalmente soy responsable de sí. encontrarles en la mente de Dios. Eso es la acción de sanación. Así sanamos. Y eso puedo hacer sin tiempo. Eso puedo Ujú. hacer en un instante. No necesito 2 días para esto. Por eso es más rápido. Y la Pero muerte. sin esta acción, ¿no? Tampoco no se podrían encontrarles en el mundo tampoco. Pero una vez que les encuentro, porque me encuentro a mí mismo en la mente de Dios, yo sé que están a salvo. Y eso hace la diferencia. Entonces estoy viviendo en la confianza que la ayuda está prestado, la verdadera ayuda. Aquí Por favor, regresamos. ponme en la mente de Dios, Dev. Ponme ya, por favor. Sí, eso tenemos que hacer uno al otro, tú conmigo Oh, Claro. también. ay, sí. Wow. Eso Mire, es. Ponernos, ¿no, Nancy? sí, Pucha, quiero ¿no? comentarles algo, ¿no? Fíjense que me fui al documental y yo tengo el ejemplo ahorita, pero Dios mío, yo tenía que entrar a esta sesión, porque fíjense que en este momento hay una situación aparente, ¿verdad? Una ilusión en el país donde este, tengo la oportunidad de elegir entre seguir en mi ilusión de sentirme oprimida, ¿verdad? Aprisionada o liberarme completamente, como dice de Abán, ¿no? Porque por primera vez estos reflejos y estas proyecciones gubernamentales están experimentando, porque lo puse ahí, el miedo, están en pánico, el miedo, el dolor, todo lo que aparentemente pues antes estaba aquí, ahora está allá, ¿no? Y es mi momento de elegir si quiero optar por la venganza y decir, sí, les toca, ya, ¿ok? O hacer lo que de Babán nos está diciendo, no es, ok, porque ¿qué voy a hacer? Transferir la opresión, si ellos soy yo, o sea, no hay nada que esté en mi sueño que no forme parte de mí. Y Ya, es como, ¿qué Y, quiero? y, y solo tenemos que un momento de investigar. ¿Estoy cumpliendo mi función cuando estoy en venganza y en este tipo de pensamientos? No, no cumplo mi función. Hago lo mismo que siempre durante miles de años. ¿Qué es mi función? Ah, es una oportunidad a ofrecer algo real, ¿no? Y ya Y ha salir de la cambiado. idea de ¿No? que la justicia es venganza. En este mundo se Ah. juega eso, la justicia. Todas estas cosas nos ofrecen a investigar qué es Wow, nuestra función. exacto. ¿Qué hago aquí? ¿Qué quiero hacer ahora mismo? Exactamente con la situación tal como se presenta. Y todo se trata solo de eso. Y hasta
contestamos siempre con que tengo algo que no es de este mundo a ofrecer y a compartir, que es el instante santo, no, no vivo mi verdadero propósito. Todo es acerca de subir y incrementar y fortalecer. Es mi función, mi propósito que he recibido no del mundo, sino de Él. Y cuando hemos cumplido todo bastante bien, este sueño acaba el mismo momento, porque solo ha servido para que podamos vivir y cumplir nuestra función. Oh, wow, gracias. Lo mismo es con el cuerpo, lo mismo es con todo lo que soñamos. Bueno, pues eso es un buen fin. Tenemos una fiesta con Julio Iglesias a terminar la reunión. Ah. Trying to forget. Un momento, aquí está.